Este, Buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a, este, a esta temática que vamos a impartir hoy por parte de SOMEX, denominada Bases Fisiológicas de la Reproducción en Bovinos. Es grato para nosotros que estén conectados y que les haya sido de interés. Vamos a iniciar la plática. Les voy a pedir, por favor, a todos los participantes que apaguen su micrófono para que no interfiera en la plática. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a definir qué es reproducción. La reproducción es un proceso biológico que empieza desde el cortejo, seguida de la fertilización, la gastrulación, la placentación y culmina con el parto y la lactancia. Entonces, es un proceso, es todo un proceso que lo practican la mayor parte de los seres vivos para darle continuidad a la especie. Para que se lleve a cabo la reproducción, en el caso de la reproducción sexual, se necesita de ambos sexos, tanto del macho como de la hembra. Entonces vamos a empezar por definir qué es el sexo. Y el sexo se define como la suma de las diferencias morfológicas y fisiológicas y psicológicas que distinguen al macho y la hembra, permitiendo la reproducción sexual y asegurando la continuidad de la especie. Esto lo asegura Galina en el 2008. Entonces, como vemos una gran diferencia entre la hembra y el macho. La hembra es menos robusta, más femenina, y por supuesto tanto morfológica como fisiológicamente y psicológicamente son muy distintos. El sexo se determina durante la fertilización, lo que se conoce como determinación del sexo cromosómico, ¿verdad? Y ya posteriormente las células germinales primordiales aparecen a la mitad de la gastrulación del día 26 de la gestación en bovinos. Y ya los conductos mesonéfricos o de Wolf son los percusores del aparato reproductor masculino que a la larga van a producir los espermatozoides. Los paramesonéfricos o de Müller van a dar al aparato reproductor femenino que a la postre pues va a producir los óvulos para que ambos que van a aportar la mitad de sus cromosomas van a producir al nuevo individuo, ¿no? Entonces aquí tenemos una representación esquemática del sistema sexual indiferenciado durante el feto. Como dijimos, los conductos de Müller van a dar al aparato reproductor femenino y en el caso de los conductos de Wolf van a dar la morfología y todas sus funciones al aparato reproductor masculino. Para hablar de fisiología, bueno, está íntimamente relacionado la fisiología y la endocrinología, que la endocrinología, como sabemos, es la rama que se encarga del estudio de las hormonas. Entonces, ¿y qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son reguladores biológicos producidos y secretados en cantidades pequeñas por células vivas y que después de ser transportadas en la circulación actúan sobre células blanco, donde van a ejercer una acción específica sobre el órgano blanco. Pero ahora ya no se habla tanto de órgano blanco, más bien sobre células blancas. Los sistemas endocrino y nervioso se encuentran integrados en el control de los procesos fisiológicos, denominado sistema neuroendocrino, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, las hormonas son importantes en el proceso de la reproducción. Las estructuras de las hormonas. Bueno, tenemos varios tipos de hormonas de diferentes biomoléculas. Tenemos las proteínicas que son FSH y LH, aunque realmente son glicoproteínas, porque se le agregan grupos glúcidos en su proceso de formación. Las esteroides, como la testosterona, y las lipídicas, como en el caso de la prostaglandina, que es una hormona muy importante, ¿sí?
durante el ciclo estral, que es de origen uterino. Y también existen las aminas, como el caso de la melatonina, que el principal precursor es el aminoácido triptofano. En el caso de la reproducción de bovinos, pues no vamos a hablar tanto de la melatonina porque no tiene mucha importancia. Las formas de comunicación intracelular entre las hormonas las podemos clasificar como endocrino si son transportadas por la circulación sanguínea y su acción es lejana de donde se produce. Por ejemplo, la FSH que se libera en la adenohipófisis, pero su acción la va a hacer muy lejana hasta donde están las gónadas. Entonces, ahí se habla de un sistema de comunicación endócrino. Parácrino, cuando su acción es cercana en donde se produce. Un ejemplo de ello es la prostaglandina F2-alfa que se produce en el útero, muy cercano al ovario. Estas se pueden también transportar a través de la circulación o por el líquido extracelular. Y la comunicación autócrina se produce en el mismo sitio, ¿sí? Sus mensajeros químicos se unen a sus mismos receptores. En el caso de la inhibina, que es una hormona que ya vamos a platicar de ella, es un factor de crecimiento. Los factores de crecimiento tienen este tipo de comunicación. ¿Sí? Perdón. Pero ya está escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok. Y luego viene la comunicación neural, que es la unión sináptica en el caso de los neurotransmisores. El principal neurotransmisor que vamos a estudiar es el GnRH o factor de liberación de hormonas gonadotrópicas, que juega un papel crucial en los eventos reproductivos de todas las especies. Como habíamos mencionado, las estructuras de las hormonas, hay las proteínicas, FSLH. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Vamos a hablar de las síntesis de las hormonas. Bueno, en el caso de las hormonas proteicas, si recordamos las clases de biología celular, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, específicamente en los ribosomas. El núcleo manda el mensaje hacia los ribosomas, la codificación para la síntesis de hormona, y primero se sintetiza una prehormona o prohormona. Posteriormente, en el complejo de Golgi son empacadas a hormonas para ser liberadas en forma de vesículas, ¿sí? Y ser eliminada por exocitosis. Estoy hablando en el caso de la síntesis de hormonas de origen proteico, ¿sí? Como sabemos, las proteínas son sintetizadas en los ribosomas. Esta es una representación esquemática, ¿sí?, de la síntesis de las hormonas. Otras hormonas muy importantes en el ciclo estral son los esteroides. Los esteroides son sintetizados a partir del colesterol. Se puede decir que el colesterol es la materia prima para la síntesis de los esteroides, los cuales sintetizados por el hígado. Los esteroides no son almacenados, sino que son liberados a medida que son sintetizados. O sea, los esteroides no se almacenan, se eliminan conforme se van produciendo. Los esteroides son una clase de hormonas que, a diferencia de las proteicas, son lipofílicas. Y por eso es muy fácil que atraviesen la membrana citoplasmática. Por eso es muy importante que cuando los jóvenes que estudian medicina veterinaria y que están implícitos en los programas de reproducción asistida y que usan los esteroides para la sincronización de estos, ponerse los guantes, porque acuérdense que estos penetran muy fácil las membranas. El otro grupo de esteroides que no nos interesa desde el punto de vista de la reproducción es las adrenocorticales, las glucocorticoides y mineralcorticoides que se producen en la corteza adrenal. Sin embargo, los sexuales, entre los más importantes, están los estrógenos, que lo utilizamos en la reproducción dirigida o en la reproducción aplicada, la progesterona, que es también ampliamente utilizada en los protocolos de sincronización de estros, y los andrógenos.
son los principales esteroides. Aquí vemos pues algunas representaciones esquemáticas de las estructuras de las hormonas, de la testosterona en el caso del macho, todos estos son esteroides. La progesterona, tan importante en la custodia de la gestación, y el cortisol, que es una hormona que interviene en el proceso del parto. Todos estos tienen en común que contienen un ciclopentano peridofenantreno, ¿no? Todos los esteroides tienen un grupo ciclopentano peridofenantreno, ¿sí? De aproximadamente 20 carbonos. Esta es la estructura de un estradiol, ¿verdad? Sí, su fórmula química con su ciclopentano peridofenantreno. Esta es una representación esquemática de cómo actúan las hormonas, en este caso un esteroide. Estos se unen, las hormonas se unen a sus receptores específicos. Y ahorita vamos a definir qué es un receptor. Tenemos receptores de membrana y tenemos receptores intracitoplásmicos que tienen que atravesar la membrana citoplasmática. Un receptor hormonal es una estructura molecular única en el interior o exterior de la célula, con una afinidad alta y específica por una hormona en particular, ¿no? Entonces tenemos receptores de membrana, en el caso de los receptores de proteína G, los receptores de las gonadotróficas como FSH y LH, y tenemos receptores citoplásmicos o intracitoplásmicos como los mencionaba hace rato, en el caso de los receptores de los esteroides, ¿no? Aquí hay una representación esquemática que se ve como un cuerpo lúteo tiene su receptor, el mensajero que viene siendo la prostaglandina F2 alfa, se une a las células grandes del cuerpo lúteo y va a hacer su efecto luteolítico en el cuerpo lúteo. Entonces, todas las hormonas tienen sus receptores y algo que caracteriza a esos receptores precisamente es la alta especificidad que tienen a ciertas hormonas. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que es la piedra angular en el proceso reproductivo, ¿sí? Que consiste en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿sí? El eje hipotálamo, hipófisis, gónadas es la piedra angular del proceso reproductivo del ciclo estral en la hembra bovina. El hipotálamo, como parte del mesencéfalo del sistema nervioso central, está ubicado de forma estratégica junto al lado de los órganos de los sentidos. Por lo tanto, hay una conexión con el medio exterior, ¿sí? Pueden estar influenciados por la temperatura, la luz. Todos sabemos que el fotoperiodo juega un papel muy importante en los eventos reproductivos. La luz estimula a los receptores del hipotálamo para la liberación de ciertas hormonas para reiniciar el ciclo estral. El contacto visual es muy importante, ¿sí? Que influye mucho sobre el hipotálamo. Por eso en los programas de inseminación artificial, la presencia del macho para detectar la hembra en calor, los toros de guiado juegan un papel muy importante porque aparte de que te detectan una hembra en calor, te estimula a que la hembra entre en calor, ¿sí? Por ese vínculo que hay del hipotálamo con el medio ambiente exterior. El hipotálamo está compuesto por varias regiones o núcleos, como el núcleo acuato, la región preóptica, el paraventricular, ¿sí? La eminencia media, que es donde van a salir las neurohormonas rumbo al sistema porta con destino hacia la hipófisis, ¿no? Entonces, ¿cómo está conectado el hipotálamo con la hipófisis anterior, llamada también pituitaria? Esta hormona
se divide en dos regiones. Bueno, son tres la media, pero pues realmente no tiene ninguna importancia. Sin embargo, la hipófisis anterior, llamada también adenohipófisis, es la hormona que va a liberar los factores gonadotróficos como es la FSH y la LH. ¿Cómo está conectado el hipotálamo con la hipófisis anterior? A través de un sistema vascular denominado sistema porta. En el caso de la hipófisis posterior, aquí la comunicación es alámbrica a través de conexiones nerviosas, ¿sí? Y aquí se van a almacenar, no se van a producir, se van a almacenar dos hormonas importantes, la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética. Una diferencia funcional entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior es que esta produce hormonas, los factores de liberación FSH, LH también va a producir hormona estimulante del crecimiento, hormona estimulante de la tiroides y la adrenocorticotrópica, entre otras. Sin embargo, la hipófisis posterior no va a producir, estas se producen realmente en el hipotálamo. Aquí solamente se van a almacenar. Esa es la gran diferencia entre la función de la adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. Una produce y otra almacena hormonas. La oxitocina es una hormona muy importante en la reproducción. Produce, ahorita vamos a hablar los efectos de la oxitocina, pero produce contracciones del mioepitelio de la glándula mamaria para la bajada de la leche. También participa en la fertilización, en contracciones uterinas, en el proceso del parto, junto con prostaglandina F2-alfa. Entonces, esta vía corta, hipotálamo-hipófisis, prácticamente regulan la actividad ovárica, ¿sí? Básicamente el crecimiento folicular, ¿sí? Y posteriormente la formación del cuerpo lúteo. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, se puede decir que es la columna vertebral de los procesos fisiológicos reproductivos. Y recordemos que el hipotálamo y la hipófisis se comunican por una red de capilares denominado sistema porta. Y del hipotálamo a la neurohipófisis a través de las neuronas. Por lo tanto, esta comunicación es alámbrica. Espero que hayan entendido esta parte. No es tan complicado. En las neuronas del hipotálamo, vamos a hablar del hipotálamo, se produce una hormona muy importante, el GnRH o factor de liberación de hormonas gonadotrópicas. Es un decapéptido de 10 aminoácidos sintetizado y almacenado en el hipotálamo basal medio. Proporciona un enlace humoral entre el sistema neural y endocrino. Se libera a través de pulsos hacia el sistema portal hipofisiario, o sea, la red de capilares que les había yo comentado, para la liberación de FSH y LH en la adenohipófisis. Esta GnRH tiene una vida media de 6 a 7 minutos. Por lo tanto, es un ritmo infradiano, se puede decir, muy corto. La CRH, hormona liberadora de corticotropina, es otra neurohormona. Se llama neurohormona porque se producen en las neuronas y tienen función endocrina. Le vamos a poner mucha atención al GnRH.
Eh, este es una imagen de una neurona con todas sus estructuras, con su núcleo, su retículo endoplásmico liso, rugoso, sus mitocondrias. Aquí se va a producir el GnRH en estas células nerviosas, por eso se llama, por eso es una neurohormona, y va a ser liberada a través de los axones nerviosos, ¿sí? Hasta llegar al sistema porta y poder ser liberado y luego unirse a sus receptores de la adenohipófisis. Acuérdense que es un decapéptido, está formado por aminoácidos, por lo tanto también se van a producir en el retículo endoplásmico rugoso, específicamente en los ribosomas. Esta es una representación esquemática. Bueno, ahorita aquí, bueno, ahí aparece ya la imagen de cómo esta neurona secretora hipotalámica va a liberar el decapéptido a través de los axones, va a llegar hasta el sistema porta, ¿sí? A través de los vasos fenestrados y va a viajar, ¿sí? Hasta unirse a su receptor de la adenohipófisis, que va a ser su célula blanco, para liberar las hormonas gonadotróficas, tanto FSH como LH. A partir del 2003 aproximadamente se empezó a hablar en el ámbito de la reproducción de las quispeptina, que son péptidos, de ahí viene el nombre, peptinas, son péptidos producidos por células peptidérgicas de las células nerviosas, ¿sí? Y que tienen un papel muy importante en estimular la producción y liberación de hormonas gonadotróficas, ¿sí? Entonces, el gen KIS1 es el responsable de codificar la síntesis de quispeptina, y las quispeptinas también influyen sobre la liberación de GnRH. Entonces juega un papel muy importante en la liberación del GnRH. Y estas a su vez, los GnRH, al estimular las gonadotróficas, van a tener su acción sobre el folículo. El folículo se puede definir que es la unidad morfológica y funcional del ovario. Obviamente las quispeptina tienen su receptor llamado GPR54. Ya dijimos que todas las hormonas funcionan a base de receptores. Bueno, vamos a... las leptinas también es otras hormonas de origen que se producen en los adipocitos, juntos con el NPI, neuropéptido I, que tienen que ver con la homeostasis energética y que influyen también decisivamente, ¿sí?, en la activación de las hormonas secretoras de GnRH. Las hormonas presentan ritmos biológicos, ¿sí?, como en el caso del cortisol, que tiene un ritmo circadiano, porque se liberan durante el día. En el caso de las hormonas ováricas, tienen un ritmo biológico ultradiano, porque es mucho más prolongado, cada 28 días. Y en el caso del GnRH, pues tiene un ritmo biológico infradiano, menor a un día, 90 minutos a 100 minutos en la mujer, por ejemplo. Es importante mencionar, perdón, es importante mencionar que la secreción hormonal tiene lugar en forma
no tiene lugar en forma continua, sino a través de pulsaciones, ¿sí? Contando con un pico, con una amplitud y una frecuencia. Entonces, en el caso de las hormonas, específicamente los GnRH se secretan a través de pulsaciones. O sea, no es continuo, no es de una forma continua. Aquí hay una representación esquemática también donde menciona algunos otros factores que intervienen con la liberación de GnRH, como son algunos opioides endógenos, como en el caso del glutamato, del GABA, el NPI. Son opioides endógenos que también juegan un papel muy importante en la secreción del GnRH. Aquí también se ve cómo el GnRH llega hasta la eminencia media, que forma como un embudo, y va a salir el GnRH, va a pasar a través de la red de capilares, sistema porta, lo que habíamos comentado anteriormente, hasta llegar a la adenohipófisis y hacer su efecto en el ovario, ¿sí? Su crecimiento hasta su maduración final y eclosión del folículo de Graf. En el mercado existen análogos a GnRH, ya se fabrican de forma sintética, llamados agonistas, como la buserleína, induce la liberación de LH y FSH. No voy a hablar de nombres comerciales porque no es el caso, pero ya se produce en forma sintética, ¿sí? Esta, al ser inyectada en forma exógena, produce la ovulación o la luteinización del folículo dominante e inicia una nueva onda de crecimiento. Tiene una vida media aproximadamente de 4 minutos, es una vida media muy corta. Se usa también en los esquemas de sincronización para asegurar la ovulación, aunque hay estudios que, bueno, han mostrado resultados muy variables, ¿no? Estas tienen receptores de proteínas G de membrana, ¿sí? Y vamos a hablar de otra hormona que se produce en la placenta de las yeguas, la SG o gonadotropina coriónica equina. Es una glucoproteína de alto peso molecular y tiene actividad similar a FSH y a LH. Fíjense qué coincidencia, ¿no? Es una hormona que se produce en la especie equina y puede ser utilizada en los bovinos, ¿no? Y tiene función similar a FSH y LH. A diferencia del GnRH, esta tiene un mayor poder luteolítico. ¿Qué quiere decir? Produce una gran cantidad de cuerpos lúteos. Por eso se está usando exitosamente en los programas de transferencia de embriones para asegurar la gestación de los embriones implantados, ya que como sabemos, el cuerpo lúteo es la principal fuente en bovinos de producir progesterona, y la progesterona es el que mantiene la custodia de la gestación, que ya vamos a hablar más adelante de esta hormona, ¿no? Los agonistas es lo contrario de los antagonistas es lo contrario de los agonistas. No producen ningún estímulo. Bueno, ya hablamos algo del hipotálamo y la principal hormona que produce, que es el GnRH, que es un decapéptido, que va a estimular al hipotálamo, sobre todo a la adenohipófisis para producir hormonas gonadotróficas. Ahora vamos a hablar de la hipófisis anterior o adenohipófisis, que es el otro eje central después del hipotálamo, parte del eje hipotálamo hipófisis ovario. La adenohipófisis produce la FSH, que quiere decir hormona folículo estimulante. Es una glicoproteína más rica en la yegua, produce crecimiento y maduración del folículo. Esa es su principal función. La LH, al igual, es una glicoproteína, o sea,
son proteínas, pero se le agregan glúcidos. Es más rica en la hipófisis de la oveja, cerda y ganado. ¿Cuál es su principal función? Maduración final del folículo de Graf, ovulación y formación del cuerpo lúteo. ¿Sí? Estas dos hormonas son llamadas gonadotróficas porque tiene acción sobre las gónadas, estimulan algún desarrollo, en el caso de FSH, crecimiento folicular, y LH, crecimiento luteínico. Hay otras hormonas que se producen en la hipófisis, pero desde el punto de vista de la reproducción no nos interesa mucho, como es la STH, que tiene que ver con el crecimiento tisular y óseo, la ACTH, que estimula la secreción de hormonas adrenocortical, la hormona estimulante de la tiroides, STH, la LTH, que regula la actividad del cuerpo lúteo y el desarrollo de la ubre, y tiene que ver con instinto maternal. Y también estimula la producción de progestágenos. En el caso de la neurohipófisis o hipófisis posterior, ambas hormonas se encuentran en la base del cerebro, en la silla turca, que es una depresión del hueso esfenoide. ¿Sí? En el caso de la neurohipófisis, la hormona que almacena, como dijimos anteriormente, no produce, almacena la oxitocina y la vasopresina. En el caso de la oxitocina, tiene que ver con su acción biológica, tiene que ver con la musculatura lisa del útero, estimula las contracciones uterinas, del mioepitelio alveolar de la glándula mamaria para la eyección de la leche, y también está involucrado durante el celo y la ovulación. La oxitocina en la industria láctea pues se usa ampliamente para la bajada de la leche en los establos lecheros. Y también se utiliza para inducción del parto, siempre y cuando el producto venga bien presentado. Bueno, los tipos de células de la hipófisis anterior. Antes la clasificábamos de acuerdo a su tinción, acidófilas o basófilas. Ya gracias al microscopio electrónico se han distinguido diferentes tipos de células, por ejemplo, de la donihipófisis, como son las células somatotrópicas, que son células que tienen que ver con el crecimiento, ¿sí? Las corticotrópicas, que tienen que ver con las hormonas adrenocorticotrópicas, como la ACTH, las mamotrópicas, como la prolactina, las tirotrópicas, que tienen que ver con la producción de la hormona estimulante de la tiroides, y las gonadotrópicas, que tienen que ver con las hormonas, la producción de FSH y LH. Eso está en la literatura del libro de Jafes. La adenohipófisis consta de porción tuberal, porción intermedia y porción distal. Aquí, como dijimos, se producen las hormonas gonadotróficas, y aquí lo importante es que tienen una comunicación inalámbrica. Ya dijimos que la comunicación con el hipotálamo es a base del sistema porta, que es un sistema vascular. En el caso de la neurohipófisis, la comunicación es alámbrica a través de los axones nerviosos. Y aquí se va a almacenar tanto oxitocina como la vasopresina o la hormona antidiurética. En el siguiente esquema vemos la comunicación del hipotálamo con la hipófisis anterior y posterior. En el caso de la hipófisis anterior, la conexión se da por las fibras nerviosas hasta que llegan al sistema porta, ¿sí? Para estimular las hormonas gonadotrópicas. En el caso de la hipófisis posterior, la conexión es a través de los axones nerviosos, por lo tanto tiene un sistema alámbrico. Entonces, aquí se va a almacenar oxitocina en la antidiurética, o también llamada vasopresina. Entonces, este sistema porta es muy importante en la comunicación de la
hipófisis anterior y del hipotálamo. Nos vamos con el siguiente actor del eje hipotálamo hipófisis, nos vamos con las gónadas. En las gónadas, el folículo, como les mencioné anteriormente, el folículo es la unidad morfológica y fisiológica del ovario. Aquí se va a producir, tiene función para tanto citológica como endocrina, produce célula, ¿sí? El ovocito es lo que va a dar origen al óvulo. En unas estructuras del folículo denominadas células de la teca interna, se producen los estrógenos, ¿sí? Que tienen una vida media de 1 hora y que para ser transportados se necesitan proteínas transportadoras. Los estrógenos no son exclusivos de los folículos, también lo producen las glándulas suprarrenales y los testículos del berraco. ¿Cuáles son las principales funciones biológicas de los estrógenos? Hablaremos de algunos de ellos. Tienen que ver con el comportamiento sexual. Durante el celo son los responsables de la conducta del celo de la hembra. Tienen que ver con el crecimiento del aparato reproductor. Tienen que ver con el crecimiento del conducto mamario. También controla la liberación de gonadotropinas a través de una retroalimentación positiva para GnRH. O sea que los estrógenos, al producirse el folículo de Graf, conforme va creciendo, va produciendo una gran cantidad de estrógenos, ¿sí? Manda un mensaje hacia el hipotálamo para la liberación de GnRH y este produce la ovulación. Estimula la absorción del calcio, tiene que ver con la absorción del calcio. En este caso, por eso las mujeres cuando llegan a la menopausia y dejan de producir estrógenos porque ya no hay desarrollo folicular, entonces viene al producir estrógenos que ayudan a la absorción del calcio, viene la patología llamada osteoporosis, ¿no? Y se presenta la patología. Y tiene un efecto anabólico, también los estrógenos tienen efecto anabólico. En el hígado se metabolizan los estrógenos, más bien en el hígado se metaboliza el colesterol, que es la materia prima para la formación de los estrógenos. Entonces, estamos de acuerdo que estos se van a producir en el folículo. Hay otra estructura muy importante en el ovario denominado cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo produce progesterona. La función biológica de la progesterona es mantiene la custodia de la gestación. Es muy importante la progesterona para mantener la gestación. Cuando hay bajos niveles de progesterona en un animal gestante, se producen los síntomas de aborto. Tiene que ver con el crecimiento alveolar mamario, con el control de la secreción de gonadotropinas. Este hallazgo es muy importante, por eso las progesteronas se utilizan en los protocolos de sincronización de estros, porque suprimen las hormonas gonadotróficas. Entonces, mientras esté el implante hormonal, haz de cuenta que es un freno que va a haber para la liberación de hormonas gonadotróficas. Y cuando se retira el implante, bajan los niveles de progesterona y se produce la oleada folicular hasta la ovulación. Entonces, esa es la razón por el cual se utiliza la progesterona en los protocolos de sincronización de estos. Más progesterona más estrógenos tienen que ver con el comportamiento sexual y estimulan la secreción conocida, ayudar
a nutrirse, porque ya saben que una vez ya va a ser de la placenta, ¿no? E inhibe la edad uterina. Esas son algunas de las funciones biológicas de los progestágenos. La principal fuente de progestágenos en el bovino es el cuerpo lúteo. En el caso de los equinos es la placenta. En los equinos depende más de la placenta la producción de progesterona que del cuerpo lúteo. Bueno, aquí vemos un folículo de Graf y un ovario que ha sido seccionado. Vemos varios folículos. Del lado izquierdo, del lado derecho, vemos un cuerpo lúteo. El caso del folículo es responsable de producir los estrógenos y en el caso del cuerpo lúteo es el responsable de producir la progesterona. En utilizadas en la reproducción. El estrógeno natural es el estradiol 17 beta o 17 beta estradiol, la estrona, el estriol. En el caso de la yegua, el 17 beta de hidroequilenina, la equilenina en yeguas. Son estrógenos naturales, pero también contamos con estrógenos sintéticos como es el valerato de estradiol, cipionato de estradiol, el famoso SP, que se usa mucho en los protocolos de sincronización, el benzoato de estradiol, que también se utiliza en los protocolos de sincronización al inicio de el protocolo del día cero va a producir folicular. De la progesterona, también existen progesteronas sintéticas como el acetato de fluorestona, el acetato de melgestrol, sí, que se da, tengo entendido que se da en forma oral, y el norgestomet, ampliamente utilizado como implantes intravaginales. Ok, existen otras hormonas de origen placentario y de origen uterino, muy importantes y muy utilizadas. Una de ellas es la HCG o la gonadotropina coriónica humana, que se produce en la placenta foliculares. También puede ser utilizada en el momento de la inseminación para asegurar la ovulación, porque tiene acción similar a LH, y recordemos que la LH, una de sus principales funciones es producir la eclosión folicular, que aquí lo dice, eclosión folicular. La PMSG, antes se llamaba PMSG, ahora se llama SG, gonadotropina coriónica equina, es producida en las criptas endometriales de la placenta en los equinos, y tiene actividad similar a FSH. Por lo tanto, se utiliza en los protocolos de superovulación, aunque ya ha quedado un poco obsoleta para superovulación, ya es más utilizada la FSH, porque el problema de la SG es que es una hormona de alto peso molecular por su gran cantidad de ácido siálico, entonces persiste mucho en el organismo, está activando constantemente al ovario. Ahorita en lo que más se usa la SG es en los protocolos de sincronización de estros para asegurar el crecimiento folicular.
y se está usando con mucho éxito la SG. La prostaglandina, que es una hormona de origen uterino, es una hormona de origen que a través del útero y a través de las enzimas, la ciclooxigenasa y la fosfolipasa A, convierten al ácido araquidónico en prostaglandina F2-alfa. Una de las principales funciones es que produce luteólisis, la ruptura del cuerpo lúteo, por eso es utilizado ampliamente en la sincronización de estros. Aunque esta sincronización no es a tiempo fijo, porque no sincroniza la ovulación. El celo se va a presentar de acuerdo al grado de desarrollo del folículo que se encuentra al momento de aplicar la prostaglandina. Vienen en el proceso del parto. Como habíamos mencionado, se utiliza mucho en la sincronización de estros, pero no a tiempo fijo. Se utiliza para la evacuación del útero en el caso de patologías como la piometra o metritis. Ustedes aplican una prostaglandina, rompen el cuerpo lúteo, producen contracción y si se resuelve la infección, esa hembra va a reiniciar una nueva actividad ovárica. También se utiliza para la inducción de partos no deseados. Ustedes meten una prostaglandina, al romper el cuerpo lúteo ya no tiene la fuente de progesterona y por lo tanto esa vaca va a abortar, ¿no? Entonces esos son algunos de los usos que se les da a estas hormonas. Todas estas están en el mercado sin ningún problema, con diferentes nombres y todas cumplen su función. Bueno, ahorita vamos a hablar de un tema muy bonito que es el ciclo estral de la hembra bovina. Comprende el periodo entre un estro y el siguiente. Esto se da en forma cíclicos, por eso se dice ciclo estral. En la vaca tiene un promedio de 21 días. Esto depende mucho de las razas, ¿no? Hay razas la interrupción del ciclo estral se puede dar por dos cosas. Por una gestación o por alguna patología. Si hay gestación, ya no se repite el ciclo estral porque el embrión va a mandar un mensaje al útero, el interferón tau de origen trofoblástico, de origen embrionario, va a mandar el mensaje al cuerpo lúteo entre el día 15 y 16 que ya no produzca prostaglandina F2-alfa porque él se quiere desarrollar y quiere ir a buen término su desarrollo hasta su posterior nacimiento, ¿no? Entonces, el que manda el mensaje para que ya no se siga repitiendo el evento en una gestación es el feto a través del interferón tau. Pero también si hay alguna patología, el ciclo estral se puede interrumpir. Mañana el doctor Agustín Báez Ruiz va a abordar por crecimiento.
folículos. Se hacen los programas de suplementación en vacas, porque como hay un gran potencial de folículos, no pasa nada con que se estén superovulando las vacas. Ok, ¿qué son los folículos primordiales? Los folículos primordiales, como su nombre lo dice, son los primeros que se forman. Son los primeros que se forman durante la vida fetal. Tienen ciertas características. Están desprovistos de zona pelúcida. No cuentan con una zona pelúcida. Y contienen células planas, una pregranulosa. Y su desarrollo es independiente a FSH y a LH. ¿Sí? O sea, no dependen de las hormonas gonadotróficas. Bueno, esto está en una literatura del doctor Joel Hernández Cerón. Aquí lo importante a destacar es que los ovarios tienen un gran potencial de folículos. Por ecografía nosotros podemos observar los folículos y podemos observar una gestación precoz. La ecografía es una herramienta muy útil en el manejo reproductivo de los bovinos. Tiene muchas funciones. Aparte del diagnóstico de gestación, podemos ver la dinámica folicular, podemos ver patologías, podemos seleccionar vacas de acuerdo a su estatus folicular en los protocolos de sincronización de estos. Por ahí en SOMEX está organizando un curso sobre palpación y ecografía en bovinos, que seguramente será de mucho interés para estudiantes y profesionistas dedicados a la reproducción. El desarrollo folicular se puede dividir en dos etapas. Folículos primordiales tienen un crecimiento de folículos hasta de 4 milímetros, son los primeros que se presentan. 4 milímetros de diámetro, es independiente de las gonadotropinas, modulados por factores parácrinos y autócrinos. ¿Qué quiere decir por factores propios de las células? Aquí tienen que ver los factores de crecimiento. Y una etapa tónica que consiste en crecimiento de folículos mayores de 4 milímetros en adelante hasta que se convierten en preovulatorio, denominado folículo de Graf. Se caracteriza por las etapas de reclutamiento, selección y dominancia, que ahorita las vamos a estudiar más a detalle, y ya son dependientes de hormonas gonadotrópicas. ¿Qué quiere decir? Que estos ya están influenciados por la FSH y la LH. Todas estas etapas de reclutamiento, selección y dominancia se conocen como dinámica folicular, que fue estudiada con el ultrasonido ampliamente y nos vino a aclarar muchas cosas. ¿Cómo se da el control hormonal del crecimiento de los folículos antrales? O sea, los que son dependientes de FSH. La FSH es necesaria para el inicio del crecimiento folicular, ¿sí? La LH para la modulación final del folículo y la ovulación. Las vacas en anestro, que quiere decir que no están ciclando, o se les conoce como estáticas, existen oleadas de FSH, hay desarrollo folicular, o sea, hay una serie de folículos reclutados, sin embargo no tienen el apoyo de LH y no llegan a ovular. Los folículos seleccionados se convierten en dominantes. En la FSH disminuye por efecto de la inhibina, que es un factor de crecimiento hormonado, y que esta hormona le va a garantizar. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Alguna gente tiene activado el micrófono? La inhibina es una hormona que va a asegurar
la dominancia del folículo, ¿sí? Y los folículos subordinados sufren atresia. El folículo que es dominante en el momento de la regresión del cuerpo lúteo llega a convertirse en ovulatorio. Ahorita vamos a ver un esquema sobre el ciclo estral, ¿no? El celo se define como cuando la hembra se deja montar para que pueda haber alguna fertilización. En esta gráfica les voy a explicar brevemente el comportamiento del ciclo estral. En la parte superior vemos las estructuras del ovario en la parte superior y vemos la etapa en que se divide el estro, que son 4, ¿no? El estro, el metaestro, el diestro, proestro y se repite el estro. En la parte inferior vemos las hormonas que se van a presentar en cada etapa del ciclo estral. Y también vamos a observar los folículos en sus diferentes estatus. El de la primera onda folicular y el de la segunda onda folicular. Durante el estro vamos a encontrar obviamente un folículo preovulatorio o folículo de Graf. Al estar creciendo el folículo, obviamente los niveles de estrógenos van a estar elevados, al igual que la FSH, porque se está produciendo un crecimiento folicular, y la LH, que 30 horas antes de la ovulación se produce el pico máximo de LH. Estas hormonas van a estar presentes durante el estro. La siguiente etapa del estro, llamada metaestro, ocurre un evento muy importante, que es la ovulación. La ovulación ocurre al final del estro, al principio del metaestro. Aquí es muy importante porque en los programas de inseminación se toma la decisión de que las vacas que entran por la mañana serán inseminadas en la tarde y las que entren en la tarde serán inseminadas en la mañana. Lo que ellos llaman AMPM, ¿no? Porque con ese esquema nosotros aseguramos la inseminación al momento de la ovulación, porque ya sabemos que la ovulación no ocurre al principio, sino al final del estro. Y hay que recordar que la vida media del óvulo es mucho más corta que el del espermatozoide. Por eso es importante tratar de acercar lo más posible la inseminación al momento de la ovulación. Una vez que ocurre la ovulación, si aquí observamos durante el estro, la progesterona que está en amarillo está en niveles basales, están bajos porque no hay un cuerpo lúteo, que es la principal fuente de progesterona. Ya a partir del día 3, día 4 empieza una nueva onda folicular. Posteriormente a la ovulación se forma el cuerpo hemorrágico y posteriormente la formación del cuerpo lúteo. Ya vemos que el día 5 ya hay un cuerpo lúteo funcional que ya produce un nanogramo de progesterona por mililitro en sangre. Ya se considera a partir del día 5, después de la ovulación, que el cuerpo lúteo es funcional. Por lo tanto, ya podemos aplicar una prostaglandina, aunque lo más recomendable para meter prostaglandina es entre el día 8 y el día 12, que está en su pleno desarrollo. ¿Qué pasa con el folículo seleccionado de la primera onda folicular? Como va creciendo el cuerpo lúteo, va produciendo progesterona, y acuérdense que la progesterona es un freno para las hormonas gonadotrópicas. Al no tener el aporte de las hormonas gonadotrópicas por el freno de la progesterona, ese folículo dominante de la primera onda folicular va a producir atresia, se va a atresiar, folículo atrésico, ¿sí? Porque no va a tener el aporte de la LH. Pero durante el día 12 a 13 o 13 y 14 del día del ciclo estral se va a presentar una nueva onda folicular, ¿sí?
¿Y qué va a pasar con este folículo dominante de la segunda onda folicular? Resulta que el día 17 ocurre un evento muy importante, muy interesante. A partir del día 16 se empieza a producir prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina F2 alfa, como vimos anteriormente, su efecto biológico es destruir el cuerpo lúteo. Al destruir el cuerpo lúteo, los niveles de progesterona empiezan a declinar. Y este folículo dominante, al no tener ya el freno de la progesterona, es el que a la postre va a ser el folículo ovulatorio. Por eso menciona la literatura que el folículo dominante de la última onda folicular, porque pueden ser 3, ¿sí? Donde se produce la regresión del cuerpo lúteo es el que va a ovular. Precisamente porque ya no va a tener el freno de la progesterona. Y se reinicia nuevamente el ciclo estral. Esta gráfica es una gráfica muy didáctica, muy entendible, de los principales eventos que ocurren en el ovario y las hormonas durante las 4 etapas del ciclo estral. Espero le hayan entendido. Aquí vemos por ecografía un cuerpo lúteo y 2 folículos. Los folículos se ven en forma anecogénica, en forma circular. Se llaman anecogénico porque no tienen color, se ven en negro. Los líquidos dan este color anecogénico. En el caso del cuerpo lúteo, se ve hiperecogénico, un poco grisáceo. Y aquí están los 2 folículos, 1 y 2 folículos, y el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. Por eso es muy importante que los que se dediquen a reproducción aprendan a utilizar el ecógrafo, porque es una herramienta muy útil en el manejo reproductivo de la hembra bovina. Aquí vemos un esquema en los diferentes grados de desarrollo del folículo, ¿no? Desde los folículos primordiales, que ya dijimos que se rigen por factores propios de la célula, por factores parácrinos y autócrinos. El folículo se va a dedicar a nutrir y a darle protección al ovocito. Ya posteriormente se convierte en un folículo antral, ¿sí? Ya antral quiere decir que se empieza a formar un líquido. Ya los folículos antrales ya son dependientes de hormonas gonadotrópicas, de FSH, LH, ¿sí? Va a continuar su desarrollo. Acuérdense que el folículo de la segunda onda folicular, cuando se produce la regresión del cuerpo lúteo, es el que va a llegar a ovular, ¿no? El folículo tiene sus receptores. En el folículo, acuérdense, ahí se producen los estrógenos. El colesterol produce los andrógenos. Los andrógenos son sintetizados a estrógenos, ¿sí? Y acuérdense que los estrógenos, conforme va creciendo el folículo, va a tener un efecto de retroalimentación positivo, un feedback positivo para seguir generando GnRH, siga creciendo este folículo hasta su eclosión folicular. Entonces aquí menciona algunas funciones principales de la FSH: crecimiento folicular y producción de líquido folicular. Induce la transformación de andrógenos en estrógenos en las células de la granulosa. Ahí se lleva a cabo ese proceso en las células de la granulosa. Produce la expresión de receptores de LH. También favorece, ¿sí?, a los receptores de LH. Tenemos que recordar que es importante la LH para la eclosión del folículo. Y en el caso de la LH, induce la transformación de colesterol en andrógenos, induce la ovulación. Es indispensable la LH para producir la ovulación y favorece la luteinización, o sea, la formación del cuerpo lúteo. En el caso del estradiol, tiene que ver con el crecimiento folicular, favorece la expresión de receptores de LH. También el estradiol favorece a receptores de LH en las células de la granulosa en la última fase de maduración del folículo. Estimula la liberación de LH. Ya dijimos que el estradiol tiene un efecto de
retroalimentación positiva hacia el hipotálamo para la liberación de GnRH. Favorece la formación de receptores adicionales de FSH a medida que prosigue el desarrollo folicular, ¿sí? Hasta que ocurre la ovulación. Vemos que la LH, ¿verdad?, es importante para producir la ovulación. Muchas veces el folículo llega a crecer, pero no ovula. ¿Por qué no llega a ovular? Porque falta LH, ¿sí? Entonces, las famosas vacas que contienen quistes foliculares, ¿cómo las podríamos tratar para que ovulen? ¿Cómo podríamos corregir esa patología? Bueno, aplicar LH, pero la LH no la venden en forma comercial, pero acuérdense que hay hormonas que actúan similar a LH, y en este caso es la gonadotropina coriónica humana, que tiene función similar a LH. Entonces, nosotros si aplicamos esa hormona, nosotros podemos corregir esa patología. ¿De acuerdo? Los estrógenos producen turgencia en el útero, ¿sí? El folículo, al estar produciendo estrógenos, produce la turgencia característica durante el celo, ¿sí? Porque está preparando al útero para recibir al embrión. Hay mayor vascularización, obviamente. En estas fotografías vemos, ahorita no aparece en pantalla, ahorita les va a aparecer, está el ovario, está el cuerpo lúteo, que es el que produce progesterona, y a la derecha vemos el folículo, ¿no? Un folículo de Graf. Este folículo ya está produciendo gran cantidad de estrógenos. Es un folículo de Graf que se aprecia correctamente. El efecto de los estrógenos en una vaca que está en celo se caracteriza también por la producción de un moco cristalino de origen cervical, ¿sí? Este moco ayuda al transporte de los espermatozoides y que cuando va pasando el estro cambia en su estructura, ¿sí? En la actualidad es muy importante por ecografía ver el desarrollo de los folículos. Si nosotros por el ecógrafo medimos los folículos, estos folículos de 8 milímetros, que ya son folículos antrales, ya es un folículo dominante, esas vacas nosotros las podemos seleccionar para meterlas a protocolos de sincronización de estros, porque van a responder muy bien. Las vacas que están en anestro o que no ciclan, tienen folículos primordiales o folículos de 4 milímetros a 5 milímetros, folículos muy, muy pequeños. Estos no responden muy bien a los tratamientos hormonales. Por eso en la actualidad es muy importante ir midiendo los folículos para ir determinando qué vacas van a ser sometidas a los programas de sincronización de estos. En esta gráfica les quiero demostrar de que hay diferencias en cuanto al tamaño de folículos entre ganado europeo y ganado cebuino. Nosotros estamos en zona tropical, trabajamos mucho con ganados cebú y sus cruzas, y vemos aquí en esta imagen cómo el ganado cebú Nelore de esta raza, el mayor diámetro de un folículo es de 10 a 12, ¿sí? Mientras un folículo de una vaca Holstein, una europea, llega hasta 14, de 14 a 16 mililitros, 16 milímetros alcanza la ovulación, y este hasta 14. Entonces, esto nos dice que hay un factor genético que tiene que ver con el diámetro de los folículos, ¿no? Esto solamente a través del ecógrafo fue que se fueron estudiando estos procesos, ¿no? De la dinámica folicular, y se fueron midiendo los folículos. Entonces aquí lo importante es que hay un factor racial que tiene que ver con el diámetro de los folículos. No esperen ver en un cebuino folículos de 16 a 20 milímetros, porque no lo van a ver. Ok, después de la ovulación,
pues se forma el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el desarrollo y control del cuerpo lúteo. El folículo produce estradiol. El estradiol a su vez promueve, produce un efecto de retroalimentación positivo hacia la liberación de hormonas gonadotrópicas. Eso ya lo platicamos. Y ocurre el pico preovulatorio de LH. Dijimos que 30 horas antes de la ovulación está el pico máximo de LH. Y la LH también inicia la formación del cuerpo lúteo, proceso conocido como luteinización. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿y qué es luteinización? La luteinización son los cambios morfológicos, endocrinos y enzimáticos que ocurren en el folículo preovulatorio. Dice, nota, la luteinización comienza antes de la ovulación debido al pico de LH. Obviamente, este crecimiento es mínimo. Realmente el crecimiento máximo se empieza a dar después de la ovulación, pero la luteinización comienza antes de la ovulación. Eso lo establecen algunas literaturas, ¿no? La ovulación ocurre después de 30 horas del pico preovulatorio de LH, como les había yo mencionado. La LH regula los cambios a nivel de las paredes foliculares y produce la ruptura. La LH va produciendo un adelgazamiento, ¿sí?, de la membrana del óvulo hasta que rompe y se desprende el óvulo. Después de la ovulación, las células de la teca interna y de la granulosa migran y se distribuyen en la cavidad. Se multiplican las células de la teca interna y se produce un proceso de hiperplasia, o sea, crecimiento de las células de la granulosa, y se hipertrofian y se forma el cuerpo lúteo. En el día 2 de la ovulación ya se encuentran niveles de progesterona producida por el cuerpo lúteo. Y como les había yo mencionado, el día 5 ya se observan concentraciones mayores a 1 nanogramo de mililitro y adquieren su plena funcionalidad. Entonces, realmente las células que se multiplican, ¿sí?, son las células de la granulosa y forman el cuerpo lúteo, porque las células de la teca interna producen hiperplasia. Entonces se puede decir que es un proceso de hiperplasia e hipertrofia de las células del folículo. Si llegase a haber fertilización, comentamos que el día 16, el interferón tau manda el mensaje al útero para que ya no produzca prostaglandina F2 alfa y se mantenga la gestación. En el caso de no haber fertilización, el ciclo estral se repite. ¿Cuál es el control de la función del cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es una glándula temporal porque va a sufrir regresión tarde o temprano. Entonces, por lo tanto, es una glándula temporal porque produce progesterona. La progesterona tiene que ver con la custodia de la gestación, la leche uterina o el histotrofo para nutrir al embrión en la etapa de preimplantación. Cierra el cérvix. Si hay preñez, cierra el cérvix para proteger al producto, que no entren invasores. Modifica el moco cervical, estimula el desarrollo alveolar de la glándula mamaria. La reacción del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es de los pocos órganos que presenta una fase de crecimiento, desarrollo y regresión. Esta última es ocasionada por la liberación de prostaglandina F2 alfa de origen uterino. Las prostaglandinas afectan las células grandes, obviamente del cuerpo lúteo, ya que estas tienen receptores para prostaglandina. O sea que los receptores de prostaglandina están en las células grandes del cuerpo lúteo y producen la luteólisis. Aquí en esta pantalla vemos un cuerpo lúteo bien desarrollado y tiene algo interesante. Tiene una cavidad. A través de ecografía podemos observar muchos cuerpos lúteos con cavidad. Esto no interfiere nada en su función.
Se cree que esta cavidad es formada por el líquido folicular, pero realmente no sé qué tan cierto sea, ¿no? Lo que sí es que es muy común los cuerpos lúteos con cavidad. En esta imagen ecográfica podemos ver un folículo y un cuerpo lúteo con cavidad. Si no tenemos experiencia en ecografía de este cuerpo lúteo, esta zona anecogénica, podemos pensar que es un folículo, porque los folículos se ven redondos, de hecho son redondos, ¿sí? Anecogénico, pero si ustedes observan, en estas zonas punteadas, existe una masa de células hipoecogénicas y en el centro se encuentra el líquido folicular, por lo tanto, esta imagen en ecógrafo se trata de un cuerpo lúteo con cavidad como este, ¿no? ¿Cómo se produce el control de la secreción de prostaglandina? Realmente la secreción de prostaglandina es una interacción entre el cuerpo lúteo, el folículo y el útero. El folículo produce estradiol. A su vez, el estradiol exógeno aumenta los receptores para oxitocina, que es indispensable, junto con fosfolipasa A y la ciclooxigenasa, que son enzimas que intervienen en la formación de la prostaglandina F2-alfa, que son indispensables para la síntesis, ¿no? La ciclooxigenasa convierte al lípido en prostaglandina F2-alfa, al ácido araquidónico en prostaglandina F2-alfa. Entonces, realmente el control de la secreción de prostaglandina es una interacción entre cuerpo lúteo, folículo y el útero. ¿Cómo es que se transporta la prostaglandina de origen uterino hasta el cuerpo lúteo? Bueno, dice aquí, ruta por la que se cree que las prostaglandinas secretadas por el útero llegan al ovario, ¿no? A través de la vena uterina, ¿sí? Pasan a la arteria ovárica y esta llega hasta el ovario y hacen su efecto en las células grandes del cuerpo lúteo y se produce la luteólisis. Al producir la luteólisis, el nuevo ciclo estral se repite. En el caso de haber fertilización, pues ya el ciclo estral se detiene, ¿no? Ya empieza la formación del embrión, la primera etapa conocida como mórula, luego un blastocisto, se produce la implantación, posteriormente la organogénesis y la formación de un nuevo individuo, y se lleva a cabo la reproducción, que como al principio dijimos, es una característica de las especies para darle continuidad a la especie. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que sea de utilidad para aquellos estudiantes y todos aquellos profesionistas que están interesados en la reproducción. Muchas gracias. No sé Muchas si tienen gracias. alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Peregrino. Siempre es un gusto poder escuchar y presenciar sus pláticas, reconocer toda la experiencia que usted tiene de tantos años de servicio. Yo creo que facilita mucho el entendimiento de lo que son las bases reproductivas, aunque también hay que aceptar que en pocos minutos, pues difícilmente vamos a poder abarcar todo lo que tiene que ver con las bases fisiológicas de la reproducción, pero yo creo que en este tiempo nos ha dado a conocer o nos ha hecho un recordatorio de la importancia que tienen las bases de la fisiología
la reproducción, sobre todo cuando queremos hacer manipulación del ciclo estral, como normalmente se hace en los programas de sincronización de estros, que pueden permitirnos también poder utilizar biotecnologías reproductivas. Muchas felicidades, doctor. Me da mucho gusto poder compartir con usted este equipo de trabajo, y me da mucho gusto también tener la oportunidad de compartir con usted trabajos y sobre todo experiencias en lo que es la medicina veterinaria. A todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta videoconferencia, pues tenemos un espacio abierto para preguntas. Estaremos muy agradecidos que aquellas personas que tengan preguntas o algún comentario que quieran hacer al doctor Manuel Peregrino, las puedan expresar aquí a través del chat, y con todo gusto les daremos lectura. Por ahí estamos leyendo que preguntan si las diapositivas se van a proporcionar a través del correo electrónico. Sí, les vamos a hacer llegar el enlace que los va a dirigir al video. De cualquier manera, desde ahora les adelantamos que este video, la grabación de esta videoconferencia, se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, y también se va a encontrar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlo con toda libertad. Creo que tenemos preguntas, doctor Peregrino. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias, doctor, por las palabras. Muy bien, por ahí, Víctor Manuel, bueno, le envía felicitaciones de su parte y un saludo desde Hermosillo, Sonora. Raúl Santibáñez. Gracias. Pregunta por qué considera los estrógenos son una hormona exógena si es producida por el mismo organismo. Creo que por ahí Sí, bueno, es que hay una diapositiva donde dice hormona exógena, pero realmente dice exógena porque hace su efecto no dentro del ovario donde se produce, sino lo hace a través de feedback hacia el hipotálamo para liberar GnRH. Más bien en ese sentido va, pero las hormonas obviamente son exógenas, son producidas en el ovario, pero no son exclusivas del ovario, ¿no? Como dijimos, ahí también se producen en los testículos del berraco y en las glándulas suprarrenales. Muy bien. El médico veterinario Arturo Arellano dice que pues la plática ha sido muy interesante, y pregunta al mismo tiempo: ¿los folículos de la tercera onda folicular en el ciclo estral contienen ovocitos fecundables? Y si es así, ¿se pueden aprovechar en protocolos de sincronización? Sí, claro, sí, o sea, esa es una característica de nada más de ciertos animales que producen 3 ondas foliculares, pero el folículo es fértil. Lo único que en los protocolos para transferencia de embriones no son muy recomendables, porque se necesitan vacas que tengan ciclos regulares cada 21 días. Entonces, si tiene 3 ondas foliculares, lo más seguro que esa vaca repita hasta los 24 días. Entonces, no va a ser homogéneo la presentación de los celos. Entonces, esas vacas normalmente se eliminan, se pueden agarrar para inseminación a tiempo fijo, o se pueden utilizar para monta directa, pero sí son viables, claro que sí son viables. Y también ahorita que me acordé ahorita que me acordé de estrógenos exógenos, tenemos que recordar que también nosotros podemos administrar los estrógenos en una forma exógena a través de inyecciones de estrógenos sintéticos, como el benzoato de estradiol, el valerato de estradiol, entre otros. También en ese sentido también se habla de estrógenos exógenos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Por ahí también hay una pregunta de Jesús Tosca. Dice: en el caso de los folículos de mayor tamaño, ¿tienen alguna ventaja los de menor tamaño? Sí, o sea,
Lo que pasa es que en un folículo ya arriba de 4 milímetros ya son folículos antrales y ya responden a las hormonas gonadotróficas. Los folículos de menor tamaño son los folículos primordiales. Esos todavía no responden satisfactoriamente a las hormonas, menos a las hormonas exógenas. Por lo tanto, en los protocolos de sincronización siempre va a ser ventaja manejar vacas que estén ciclando. Y si están ciclando ya llevan un desarrollo folicular importante, ¿no? Gracias, doctor. David Rogelio Sí, tenemos... pregunta, ¿una vaca que es montada por un buey, obviamente castrado, esto puede hacer que la vaca no vuelva a quedar preñada o embarazada? Todo eso no tiene nada que ver. Los ciclos estrales se repiten, son cíclicos. Solamente puede haber alguna perturbación por alguna patología. Pero si se pasa el celo a los 21 días, si no queda gestante, va a repetir. Dijimos que el ciclo estral solamente es interrumpido por dos cosas, por una gestación o por alguna patología, que precisamente el día de mañana el doctor Báez nos va a hablar ampliamente de esas patologías más importantes. Gracias, doctor. Leonor pregunta, ¿qué hormona o mecanismo influye para que no se desarrolle el centro cíclico en los machos? ¿Y cuáles son los signos previos al parto y qué hormona elevan su pico en esta etapa? Bueno, vamos a hablar del macho, no quiero tocar mucho, pero la testosterona es una hormona muy importante en los machos, ¿no? En el caso del parto, la hormona que está involucrada en el proceso del parto es el cortisol. El que desencadena el proceso del parto en la vaca no es la vaca, es el producto. El producto va a liberar un factor de liberación en la adrenal y va a hacer que libere el cortisol. Una vez liberado el cortisol, va a activar tanto oxitocina como prostaglandina F2 alfa y son los que van a desencadenar el proceso del parto. Entonces, el que define el parto, que dice ya quiero nacer, ya no quiero estar aquí, es el producto. No sé si quedó clara la pregunta. Gracias, gracias, doctor. Por ahí hay otra pregunta de Néstor Beretta. ¿Qué protocolo recomiendan y a cuántos días después de la primera inseminación artificial a tiempo fijo en vacas? Bueno, aquí algo importante, bueno, ya sí nos metemos algo de protocolos de sincronización. Primero tenemos que ver si es ganado de leche o es de carne. En el caso de ser ganado de leche, que son más, que son animales más estresados, sometidos a un sistema de explotación más intensivo, lo recomendable es utilizar el protocolo de 4 tiempos. Se habla de 4 tiempos porque se van a hacer 4 manejos. Yo tengo más experiencia en ganado cebuino, porque estoy en la zona, he trabajado con ganado cebuino, y en vacas hago el protocolo de tanto de 4 tiempos como de 3 tiempos, pero si es ganado de leche, día 0, implante, benzoato de estradiol, día 8, prostaglandina, SG. La SG es muy importante en ganado lechero, o en ganado que se ordeña. La SG, la prostaglandina, y el día 9 metemos 1 miligramo de benzoato de estradiol. El día 0,2 se reduce, el día 9 a 1 miligramo, y ya el día 10, IATF, y la única hormona que se mete es el GnRH para asegurar la ovulación. Ese es el protocolo que le puede resultar en vacas que ordeñan. Ahora, si es ganado solamente de cría y es ganado cebuino, para no darle mucho manejo, puede utilizar el protocolo de 3 tiempos. Día 0, el implante, 2 miligramos de benzoato de estradiol. Día 8, retiro del implante, cipionato de estradiol, que va a ser
te va a permitir ya no ir el día 9 porque es de acción prolongada, la SG y la prostaglandina para asegurar la destrucción de un posible cuerpo lúteo que no te interfiera en la ovulación, y ya el día 10 IATF. Puedes o no puedes meter el GnRH. Eso es opcional para mí. Gracias, doctor. Desde luego que hay varios protocolos para la sincronización de estos, ¿no? Y básicamente siempre es cuestión de adaptarse al que mejor convenga dependiendo de las condiciones en las cuales estemos trabajando. Así es. Por ahí también hay una pregunta de Raúl Santibáñez. Le gustaría conocer su opinión de las evaluaciones de IGF-1 para determinar el estado reproductivo de un hato lechero. Se ha trabajado poco. Tengo entendido que es un factor de crecimiento. Todavía estamos en pañales en el estudio de factores de crecimiento. Hay mucho por estudiar en eso. Tenemos que recordar que nosotros no estamos en zonas productoras de leche. En zonas tropicales, ¿no? Llevamos una ganadería especializada, como se llama en el centro de la República, y creo que esas investigaciones, hay todavía mucho por evaluar. Gracias, doctor. Alejandra Nájera agradece por la información, dice que ha reforzado sus conocimientos. Qué bueno, me da gusto. José Carlos Fuentes nos pregunta, ¿algún libro que nos recomiende acerca de reproducción? Ok, yo le recomendaría el libro de Galina. Es un libro muy entendible, pero que no se quede nada más con el de Galina. Luego que lea el de Galina, le recomiendo el de Jafes, que es un libro muy técnico, pero para que lo pueda entender el de Jafes, yo creo que primero que lea el de Galina. Los dos son muy buenos y tienen sus cosas buenas, pero primero el de Galina y luego el de Jafes. Los dos son excelentes libros. Hubo un libro muy bueno que se llamaba Bases Fisiológicas de la Reproducción de Lupus Poli. Ya no está en el mercado. Un excelente libro, pero ya no está en el mercado. Y además ya está un poco obsoleto, pero no deja de ser una buena obra. Y en la actualidad, pues creo que con esos dos, el de Jafes sigue vigente, más actualizado. Muchas gracias, Pero doctor. sí, cuesta un poco más de trabajo entenderlo, ¿no? Gracias. Catherine Dioni pregunta, en caso de las hormonas utilizadas en la inseminación artificial, me imagino que se refiere a los protocolos para la inseminación artificial a tiempo fijo. La GnRH se mencionó que su acción dura en un tiempo de 4 minutos. Entonces, ya no comprendí. Bueno, creo que la pregunta es si efectivamente la duración es de 4 minutos. Yo me imagino que ella quiere pensar de que si es una vida media muy corta, si va a ser el efecto. Efectivamente, la GnRH tiene una vida media demasiado corta, pero si tú al momento del celo aplicas la GnRH, aunque su vida media sea corta, va a ser su efecto. Inmediatamente se va a unir a sus receptores del folículo. Y si hay un folículo de Graf, un folículo preovulatorio, definitivamente va a ayudar a la ruptura del folículo. Aunque tenga una vida muy corta, pero su acción la hace inmediata, casi inmediata. No hay ningún problema porque sea de vida corta. Es la naturaleza de la hormona, ¿no? Gracias, doctor. Ramón Saavedra pregunta, ¿qué células son las encargadas de la secreción de LH y FSH? ¿O Sí. es la misma célula las que las secreta? No, ahí están involucradas las células de la teca y las células de la glándula. Gracias. El médico veterinario zootecnista Raúl Espino
Buenas tardes, excelente conferencia. Una pregunta, ¿es posible que una vaca gestante igual llegue a presentar signos de celo? Sí, y eso es muy común. A veces se inseminan, el médico le da gestante y luego te dice el vaquero, la vaca entró en calor porque manifiesta, pero acuérdense que durante la preñez se producen estrógenos. No es el 17 beta estradiol, son otros estrógenos que ayudan al desarrollo del feto. Hay pocos trabajos sobre eso, pero sí hay estrógenos que se producen durante la preñez. Entonces, a veces el toro empieza a montar a la vaca porque llega a olfatear los estrógenos, pero sí es muy común que eso pase. A mí me ha tocado que se insemina una vaca, se la doy gestante, llego a los 3 meses y me dice, médico, la volví a inseminar. ¿Por qué? Porque presentó calor, la palpo y la vaca está preñada. Entonces sí, y definitivamente los estrógenos tienen que ver en la gestación. De hecho, son los responsables ya luego durante el parto de producir el agrandamiento del aparato reproductor. Los estrógenos tienen muchas funciones biológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Alejandro pregunta, ¿los estrógenos causan algún efecto sobre el útero del animal? Sí, se vuelven turgentes, los vuelve turgentes durante el celo. No es lo mismo palpar una vaca estática que en celo. Cuando se palpa una vaca en celo, el útero está turgente. Esa turgencia precisamente se la debe a los estrógenos. Gracias. Una Raúl vaca que Santi, no cicla, que no cicla y no está produciendo estrógeno, tiene un útero flácido, lo que se conoce como útero flácido. claro. ¿Sí? Raúl Santibáñez dice que está muy agradecido por la ponencia, fue muy clara y didáctica, que todos hemos aprendido y recordado mucho. Nuevamente, gracias. Qué bueno que le haya gustado, pues estamos a la orden, en el equipo de Somex estamos a la orden. Catherine pregunta, ¿en caso de la inseminación artificial se utiliza la GnRH? ¿También se puede utilizar el estradiol porque tiene un efecto positivo? En la inseminación, a calor natural no se usa el estrógeno. Se puede usar el estrógeno en vacas en anestro para activar la ciclicidad. Los resultados son muy variables, pero al momento de la inseminación, la única hormona que se puede utilizar que nos puede ayudar es el GnRH para asegurar la ovulación. Ahora, si la vaca presenta un calor franco, creo que no es necesario, ¿no? Gracias, doctor. Creo que por aquí, bueno, finalmente hay otra pregunta de Brian Álvarez. Al momento de iniciar un protocolo OPSINCH más CIDER, si no se retira el dispositivo el momento dado y no se aplica la prostaglandina hasta el día siguiente, ¿qué pasa con el celo de la hembra? ¿Qué proceso tiene este ciclo? A ver, repito. Sí, lo que Si se pasa que utiliza... aquí Ajá, sí, aquí lo que puede haber es un desbalance. Y en los protocolos de sincronización tenemos que respetar muy bien los tiempos. Esa es parte del éxito. Cualquier error que cometamos, que no metamos las hormonas como nos indican las casas comerciales, hacemos un desajuste. Entonces puede ser que adelantemos o retrasemos la ovulación y eso nos va a pegar en la fertilidad. Es muy, muy importante respetar los tiempos. Eso lo recomiendan cualquier laboratorio que maneje hormonales. claro. Bueno, seguro que hay muchos comentarios y muchas dudas más, pero creo que también el tiempo nos está viniendo encima. En nombre de todo el equipo Somex, a todos los que nos han hecho el favor de, de acompañarnos en esta videoconferencia, pues se les agradece infinitamente y sobre todo también que queremos aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa, porque
honestamente, el número de asistentes que teníamos considerados fue rebasado y muchos se quedaron fuera de esta sesión, dado que la plataforma únicamente admite 100 participantes. Pero pues por fortuna hicimos la transmisión también en vivo por Facebook Live, y afortunadamente también tuvimos participantes por ese medio electrónico. De nuevo una disculpa, y sobre todo ustedes que sí pudieron entrar, nuevamente un agradecimiento por acompañarnos. El día de mañana vamos a continuar, vamos a tener también con nosotros la participación del doctor Uriel Arturo Báez Ruiz. El doctor Uriel es profesor investigador de la Universidad Popular de la Chontalpa, aquí en el estado de Tabasco, y también tiene una trayectoria muy importante en la investigación. Él durante muchos años ha sido investigador y ha desarrollado un área muy importante en el diagnóstico y control de las enfermedades que afectan a la ganadería bovina. Entonces, nuevamente mañana vamos a conectarnos por este mismo medio, por esta plataforma. De antemano agradecemos la comprensión porque solamente tenemos soporte para 100 asistentes. Si en un dado caso no se logran conectar a esta plataforma Zoom, pueden hacerlo a través del Facebook Live, y a través del Facebook podemos seguir en comunicación. Antes de despedirnos, quiero también hacer un reconocimiento. De verdad que para el equipo nos es muy grato poder leer los registros de cada uno de ustedes. Con mucho gusto, y desde el sureste de México les mandamos muchos saludos a los países hermanos de los cuales ustedes pertenecen. Con mucho gusto saludamos a los asistentes de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, República Dominicana y Honduras. De nuevo, es un placer para este equipo poder contar con su participación. De verdad que nos es muy gratificante tener la asistencia de esta variedad de nacionalidades. Agradecemos nuevamente su participación, y aprovechamos también este espacio para acercarnos. Gracias a las tecnologías nos podemos acercar y pasar fronteras, ¿no? Por parte del equipo, nuevamente les enviamos nuestras más sinceras agradecimientos, y no sé si el doctor Manuel Peregrino tiene algún otro comentario a esta audiencia. No, pues nada más agradecer su atención. Me da mucho gusto que haya habido interés. Espero que esta pequeña charla haya sido les sirva para algo a muchos estudiantes, tal vez para que comprendan un poco el ciclo estral y los procesos reproductivos, que realmente son a veces un poco complejos, como la fisiología, ¿verdad? La fisiología no son ciencias exactas. Hay una variante muy amplia en todos los procesos, y bueno, y que estamos a la orden en lo que gusten. Ahí están los correos electrónicos, en lo que le podamos servir, pues estamos a la orden y muy agradecidos. Eso es todo, Doc. Muy bien, pues de nuevo, doctor Peregrino, mi más sincero reconocimiento también a su trayectoria, a toda la experiencia que usted tiene en la docencia y sobre todo en el área de reproducción en el ganado bovino. Creo que su plática, como bien comentaban por ahí algunos colegas, vino a refrescar muchos de esos conocimientos que hemos adquirido como parte de nuestra formación como médicos veterinarios, probablemente como ingenieros o tecnistas, y sin duda que es muy importante porque seguro muchos de nosotros estamos trabajando, o muchos trabajan con lo que son las biotecnologías reproductivas, y las bases fisiológicas precisamente permiten comprender y seleccionar las mejores opciones para los tratamientos para sincronizar el estro. De nuevo, muchas gracias, doctor. Y a todos, nuevamente, muchas gracias. El día de mañana a las 6 de la tarde nos conectamos en esta misma plataforma utilizando el mismo enlace. Y cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden contactar por medio de Facebook o a través del correo electrónico. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Saludos para todos. Que estén bien, cuídense.